Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Días todavía? Todavía son días. ¿Qué pasó, Raúl? No la naturalizaste bien rápido. Pues buenos días. Ya se nos hizo tarde, ¿no? Son días todavía. Es que bueno que estamos hoy aquí reunidos y qué bueno que están los que están conectados. Qué bueno que hoy dispusieron ahí en su corazón recibir de la palabra de nuestro Señor. Vamos a la palabra. Acompáñame por favor a Lucas Lucas 14, por favor. Yo te quiero hablar de algo muy importante para nuestras vidas. Yo hablaba semanas pasadas con un amigo, un hermano en Cristo, y hablábamos acerca de, pues sí, gracias, de la problemática que hay ahorita en cuestión en lo doctrinal, en todo esto. Ahorita ha crecido mucho, pues porque ahorita todo el mundo se mete al internet, ¿no? Entonces hay gente que está muy confusa en muchas cosas. Hay mucha gente que se mete al internet y se jala por una corriente y que se jala por otro, ¿no? Y es que esto y es que el otro, y empieza muchas situaciones ahí en la gente, ¿no? Y hablábamos y yo le dije, pues es que el problema, mi hermano, que pues realmente pues no ha habido un discipulado realmente, ¿no? La falta de la firmeza, de la permanencia en lo doctrinal es porque no ha habido un discipulado. Entonces, la importancia del discipulado es clave para nuestras vidas, para permanecer, para estar firmes en la fe, de no movernos hacia ningún lado. Entonces es clave para nuestras vidas, ¿no? Tener bien claro en dónde estamos, quiénes somos realmente, ¿no? Estar 100% cimentados en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sin ninguna otra corriente doctrinal. Y me decía acerca de todas las denominaciones, y digo, lo que pasa es que toda denominación tiene una corriente doctrinal. Digo, pero mira, el permanecer en Cristo, eso te va a llevar a la doctrina pura, a la doctrina de Cristo nada más. Entonces hablamos acerca de todo esto, y en base a lo que hablaba con esta persona, empecé a leer y llegué a un punto, ¿no? Porque podemos ver en este tiempo que hay simpatizantes, hay creyentes, pero también hay discípulos, ¿verdad? Hay muchos simpatizantes. Yo escuchaba también una persona que en esto del internet, que hablaba acerca de que ella estuvo en mucho tiempo en el cristianismo y nuevamente vuelve a su religión, a la popular, y dice que muchos años estuvo engañada porque duró muchos años y luego se dio cuenta de que esa no era la verdad. Y digo, pues qué triste, ¿no? Porque nunca tuvo un discipulado. Primeramente nunca tuvo un encuentro con Cristo y nunca tuvo un discipulado, ¿no? Una enseñanza bien hacia la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo escuchaba a esta persona también dando su testimonio de esto, ¿no? Entonces, viendo esto, es de lo que vamos a hoy hablar, de que es un simpatizante, que es un creyente, pero de lo principal, de lo que Jesús se enfoca es hacia el discípulo. Vamos a hablar hoy acerca del discipulado, de la importancia que es
ser un discípulo. Y el ser un discípulo no es algo muy simple, muy sencillo. El ser discípulo es algo difícil, porque no es fácil permanecer en Cristo. No es fácil. Pues claro que se necesita de la ayuda del Espíritu Santo, del permanecer en Cristo. Entonces vamos a ver este tema el día de hoy. Vamos a dar lectura y luego oramos, por favor. Lucas 14, 25 al 35. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que vean, comience a hacer, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O el rey, al marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero, considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Entonces vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana, te damos porque tú has sido bueno. Tú has sido bueno con nosotros, nos has bendecido grandemente, Padre. Gracias porque hoy estamos, Señor, escuchando tu voz. Hoy dispusimos tu voz, Señor. Dices aquí en tu palabra: el que tenga para oír, el que tenga ojos para oír, oiga. Y nosotros hoy, Señor, queremos escuchar y oír tu palabra. Queremos, Señor, atesorar esta palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Nosotros, Señor, disponemos nuestra vida, nuestro corazón, y Señor, te pedimos, Señor, que quites toda distracción de nuestras vidas, de nuestras mentes, y nos queremos ahora solamente enfocar, Señor, a recibir de ti, Padre. Te damos gracias, te pedimos, Señor, que tú nos hables. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, usando mi vida, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Señor, hablando hoy, en este día, en esta tarde. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y porque nos has bendecido, Señor, y nos sigues bendiciendo. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a ver la importancia de este tema. Dice: el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Entonces esta palabra es para nosotros, ¿verdad? Que queremos oír, que queremos escuchar la palabra de Dios, que queremos escuchar este mensaje. Porque les decía que el ser discípulo no es estar acostados en un lecho de rosas, ¿no? Así de algodoncitos, todo bonito. Porque a veces cuando nosotros, o a lo mejor has escuchado a alguien, o te predicaron a ti cuando te hablaron de Cristo, a lo mejor te dijeron, te hablaron maravillas, ¿no? Maravillas de Jesús, claro. Pero a lo mejor no te lo dijeron
como debe de ser, ¿verdad? Claro, te dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y esto y lo otro, ¿no? Todo muy, muy bonito, muy romántico, y a veces es el momento donde pasas por una situación y pues, sientes bonito, ¿no? El mensaje, pero a veces no causa efecto a nuestras vidas. Ya llega el momento y de repente se te olvida y de repente vuelves con tu vida normal. Pero aquí nos está hablando de algo muy importante. Nos está hablando de algo muy importante. En el título, al empezar, dice lo que cuesta seguir a Jesús. El ser discípulo nos va a costar, ¿verdad? El ser simpatizante no nos cuesta nada. De repente un momento de simpatía, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Y te habla bonito y quieres decir, sí, lo recibo y hace la oración, pero es algo que te llegó por el momento y nomás eres un simpatizante. De repente, pues ahora voy a ir a la iglesia, ¿no? Y eres simpatizante. Entonces a veces es el simpatizante, a veces también el creyente, ¿no? A veces el creyente pues cree, pero no va más allá. Es como un estudiante, ¿verdad? Como el que va a la escuela, va a una escuela, pero no hay, ¿cómo te diré? Que vas a una escuela como oidor, ¿verdad? Vas a una escuela como oidor, te sientas, escuchas la clase, te levantas y te vas, al día siguiente vuelves y así, ¿verdad? Te interesa el tema, qué bonito, me gusta y me puede servir el tema, ¿no? Pero nada más es eso. Entonces, ese es como el estudiante. Bueno, entonces, el discípulo es diferente. El discípulo es alguien que recibe la instrucción y lo lleva a cabo, ¿verdad? El discípulo es ese, el discípulo es el que quiere parecerse y quiere ser como su maestro, ¿ok? Que va siguiendo los pasos de su maestro, ¿verdad? Un estudiante va, hace un examen, ya te dan un título y ya, ¿verdad? Pero el discípulo no, el discípulo es el que lo vive, el que vive la enseñanza, la instrucción de su maestro, ¿ok? Entonces, es lo que te decía, lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Nos va a costar seguir a Cristo? Sí. A un simpatizante no le cuesta nada, es simpatía nada más. Le agrada por un momento. El creyente pues cree, pero no va más allá. Hay que recordar cuando las multitudes van siguiendo a Jesús y Jesús voltea, hace un alto, voltea hacia atrás y ve la multitud, muchísima gente. Hablar de multitud te está hablando de mucha gente, no te está hablando de que iban nada más sus discípulos. Iba muchísima gente atrás de Jesús. Jesús hace un alto y luego voltea hacia atrás y luego les dice, ustedes me siguen, ¿ok? Pero les está diciendo también el costo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se quedan así como que no, pues no nos conviene, ¿verdad? El ser seguidor a Jesús tienes que renunciar a muchas cosas, ¿verdad? ¿Vas a ser bendecido grandemente? Claro que sí, pero también vas a morir a muchas cosas. Tienes que dejar muchas cosas. Ok. Esto es ser un discípulo. Y aquí nos está hablando, dice, grandes multitudes iban con él y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, imagínate, ¿tú crees que todos lo siguieron? O sea, te está hablando de aborrecer algo. Hay que recordar que aborrecer, ¿qué significa? Aborrecer no es odiar, ¿verdad? Aborrecer es amar menos. Amar menos. Ponerlo en un segundo lugar. El primer lugar tiene que ser el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice, bueno, hasta aquí. Entonces dice, si alguno viene a mí, no aborrece. Aborrecer es amar menos, ¿verdad? Aborrecer es amar menos.
es ponerlo en segundo lugar, que no sea nuestra prioridad. ¿Ok? Si yo quiero ser discípulo de Cristo, mi prioridad no va a ser mi familia, mi prioridad no va a ser mi esposa ni mi hija, mi prioridad va a ser el Señor Jesucristo. Imagínate la multitud, como que dicen, híjole, si a nosotros ya pasando tiempo en Cristo, a veces nos cala ahí, ¿verdad? Nos duele. O sea, pues amamos a nuestros hijos, pero el Señor Jesús nos pone ahí en el corazón, nos dice, bueno, tú me quieres seguir, bueno, entonces va a haber una balanza. ¿A quién amas más, a mí o a tu familia? Porque si amas más a tu familia, no vas a poder llegar a ser mi discípulo. El discípulo que yo quiero que seas. Entonces, ¿yo amo más a mi familia o amo más a mi Señor Jesucristo? El Señor Jesús voltea y le dice a las multitudes. Es una grandes multitudes. O sea, no era una multitud, dice grandes multitudes. Iban siguiendo a Jesús y Jesús voltea y les dice, ¿verdad? Si quieren ser mis discípulos va a haber condiciones, ¿verdad? O sea, no es como cuando acepta a Cristo y casi le rogamos a la gente para que acepte a Cristo, ¿no? Acepta a Cristo y la gente bien renuente y nosotros le buscamos por un lado, no, es que mira, es que lo, no, es que, y no, es que también, mira, también, y le buscamos así como rogándole a la gente, por favor, acepta a Cristo, ¿no? Y Jesucristo, acéptame, por favor. Y a veces así, ¿a poco no estamos así? Y la gente no bien renuente y nosotros le buscamos por un lado y luego, no, es que mi familia, es que también, mira, también el Señor Jesús va a restaurar tu matrimonio. No, es que también el Señor Jesús te va a proveer de lo que necesitas. Y le damos por ahí y andamos casi ahí como pobre, así como que pobre Jesús, acéptalo, ¿no? Y nos vamos por ese lado. Cuando Jesús dice, hey, las condiciones son estas. ¿Quieren ser mi discípulo? Ok, les va a costar. Va a haber un precio que pagar. Ok, ya la salvación ya la tuvimos. Ok. Ya somos salvos. Pero Jesús no quiere que nada más nos quedemos con ser salvos. El Señor Jesús quiere que tú y yo seamos realmente discípulos. Que nos parezcamos cada día más a Él. Dice el Señor Jesús que cosas mayores harán, les dice a sus discípulos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Porque estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Un creyente no llega a un límite y hasta llegó. Un simpatizante llega y hasta llegó. El creyente llegó, recibió la salvación y ya ahí se quedó. Pero el discípulo va más allá. ¿Ok? Hay muchos que creen en el Señor Jesucristo. ¿Son salvos, sí o no? Sí, porque creyeron en Jesús, en el Evangelio. ¿Pero fueron discípulos? No. El Señor Jesús es lo que quiere, que no nos quedemos nada más con ser creyentes, sino con ser sus discípulos. Y el ser sus discípulos es parecernos más a Él. Es caminar todos los días con Él, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo, día tras día. Caminar con Él, parecernos más a Él. Por eso el apóstol Pablo, vuelvo a decir lo mismo que siempre digo, el apóstol Pablo por eso siempre dice que permanezcamos en Cristo. Permanecer en Cristo. Siempre dice permanece siempre dice en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Permanecer en sus enseñanzas, en sus estatutos, permanecer en su obediencia, o sea, siempre dice en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, eso es ser un discípulo. Acompáñame por favor entonces, ya para dejar aquí claro lo del discípulo. El discípulo es aprendiz y va más allá de ser un estudiante. Entonces, esto es un discípulo, ¿verdad? Es un aprendiz. Es más, va más allá que un estudiante.
estoy aprendiendo de mi maestro y estoy imitando a mi maestro. Lo que yo veo de mi maestro, yo lo hago como un niño. Por eso dice el Señor Jesús que seamos como niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños ven a su maestro, que es su papá, es su ejemplo a seguir, es su héroe. Y lo que hace el papá lo hace el niño. Le digo, ay, ¿por qué hizo este niño? ¿Por qué lo hizo? Obvio, porque vio a su papá, tuvo un ejemplo y hizo lo mismo que hizo el papá, ¿verdad? El papá se quita los zapatos y los deja ahí. ¿Qué hace el niño? Se quita los zapatos y los deja ahí. El papá agarra los zapatos, los guarda. ¿Qué va a hacer el niño? El niño va a guardar los zapatos. ¿Sí o no? Porque tiene un ejemplo. Lo que hizo su papá, lo hace, ¿verdad? Entonces, eso es ser un discípulo. Acompáñame por favor a Juan 8, 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjate, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él? Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, permanecer en mi palabra, entonces solamente así van a ser verdaderamente sus discípulos. Entonces, el Señor Jesús nos dice también a nosotros hoy en esta mañana que si tú y yo realmente hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, como nuestro líder, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en su palabra. Dice que permanecer en su palabra. Entonces, a esto voy, a lo que yo hablaba con mi amigo. ¿Por qué hay tantas corrientes doctrinales? El chapulineo de que ya estás aquí, ya estás acá, ya estás acá. ¿Por qué? Porque no han permanecido en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No han permanecido en el Evangelio, en las enseñanzas, en los estatutos, en lo que el Señor Jesús nos ha dejado. Permanecer en su palabra. Por eso hay tanto creyente y hay tanto simpatizante, pero hay muy poco discípulo. Porque al ser discípulo, no cualquiera, o sea, no es fácil ser un discípulo. No es fácil renunciar. Es más fácil tener, por eso actualmente todo el mundo te enseña el yo, ¿verdad? El yo. Cuando se trata de yo, y hemos dejado y hemos olvidado que se trata de él, ¿verdad? El yo. Esas enseñanzas que están entrando, esas corrientes que están entrando a la doctrina, a la iglesia, el yo establezco, el yo reprendo, el yo esto, el yo. Entonces ¿qué está pasando aquí? Se está saliendo de la doctrina de Cristo, de las palabras de Cristo, de lo que Jesús nos enseñó. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Un discípulo de Jesús permanece en su palabra y debemos de estar pegados siempre a la palabra, y dice aquí en la segunda parte, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Entonces Él va a estar trayéndonos en una libertad constante. Dice que la verdad nos hará libres. ¿Quién es la verdad?
la palabra de Dios. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Jesús es la verdad. Mi palabra es verdad. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Entonces, si tú y yo conocemos la verdad que es Jesucristo, la verdad que es su palabra, vamos a ser verdaderamente sus discípulos, pero también Él nos va a traer una libertad totalmente a nuestra vida, una libertad de esclavitud hacia las falsas enseñanzas, hacia el pecado, una libertad totalmente a nuestra vida. Vamos a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Vamos a vivir una vida plena, sin temor a nada. Vamos a permanecer en Cristo Jesús, confiadamente en Cristo Jesús, de que nada nos va a mover de lo que estamos, de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dice que si tú y yo vamos a permanecer en la palabra de Cristo Jesús, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Entonces, el titulito que leímos en el principio decía lo que cuesta seguir a Cristo. Cuesta permanecer en la palabra, nos cuesta pagar, es pagar un precio. El verdadero discípulo necesita permanecer en su palabra y dejar que Él esté continuo trayendo una libertad a nuestras vidas. Y Él dice que conoceremos la verdad y Él nos va a hacer libres de todo esto, de todas las doctrinas. Pero cuando aún todavía no somos sus discípulos, por eso muchos se jalan hacia ideologías humanas, hacia enseñanzas humanas, hacia enseñanzas ahora sí, del mundo. Tantas corrientes que se están metiendo a la doctrina, a la iglesia, perdón. Tantas corrientes doctrinales que entran a la iglesia. Estamos viendo ahora lo del feminismo, que también ya está entrando bien duramente a la iglesia. Tantas cosas que están entrando a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos sabido hacer esos discípulos que el Señor Jesús nos está diciendo que seamos, que permanezcamos en su palabra. Si tú y yo no permanecemos en su palabra, va a venir cualquier corriente doctrinal y nos va a mover y nos va a dar una sacudida. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: enseña esto, no te muevas de aquí, y enseña esto, y no hay otra cosa más que esto. ¿Y de qué les vamos a hablar? Otra vez de Cristo. ¿Y de qué? Otra vez de Jesús. ¿Y de qué? Otra vez de Jesús. No hay más que de Jesús. Los 365 días del año de Jesús. Y ya terminó el año. ¿De qué les vamos a hablar este año? Pues de qué más, de Jesús. Y de Jesús. Y de Jesús. Hasta que entendamos realmente que en Cristo Jesús nada nos va a mover. Vamos a permanecer en Él. Y solamente así vamos a ser sus discípulos. ¿Okay? Juan 13:35. Dice: y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. ¿Cómo nos van a conocer que somos sus discípulos? Primeramente, permanecer en Cristo, en su palabra, en sus enseñanzas. Segundo, ¿cómo nos van a conocer que somos sus discípulos? Dice que si tuviéramos amor los unos con los otros. Si tú tienes amor por tu prójimo, por tu amor, por tu hermano, así van a conocer que somos discípulos. En 1 Corintios 13 hay que recordar que concluye diciendo que si no tengo, que dice que si yo doy mi vida, que, o sea, habla de una serie de cosas, y al último concluye: y si no tengo amor, nada soy. Si yo no tengo amor, no soy de Cristo. Si yo no tengo amor, yo no soy discípulo de Cristo. Porque si yo no tengo amor, ni siquiera lo he conocido. Porque el que no ama no ha conocido a Dios.
porque Dios es amor. Entonces, si yo no tengo amor por mi prójimo, por los unos, por los otros, la gente me va a ver y me va a ver igual que todo el mundo, ¿no? Va a decir, pues es igual que todos. Amor. Una definición de discípulo es amor. ¿Cómo se definió Jesús en sí mismo? En amor. ¿En qué se dio hacia nosotros? En amor. ¿A nosotros quiénes éramos? Los pecadores, sus enemigos, dice el apóstol Pablo. Cuando éramos sus enemigos, Él dio su vida por nosotros. Cuando yo era el más grande de los pecadores, Cristo Jesús dio su vida por mí. ¿Por qué? Por amor. Entonces, el ejemplo de ejemplos, Jesús, amor. ¿Qué debo de manifestar? Yo, amor. Entonces, el que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo. O sea, no se ame ni a sí mismo. Amor. Amor es, definición, dar, entregar, darse. ¿Verdad? Entonces, por eso el Señor Jesús nos está hablando de esta manera. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Tiene que haber amor en ti. Porque si no hay amor, entonces realmente no me has conocido. Porque Dios es amor. ¿Okay? ¿Vamos bien? Amén. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos los unos con los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce ¿a quién? A Dios. Es nacido de Dios. Un discípulo es nacido de Dios. Por eso dice que amémonos los unos con los otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ok? Fíjate qué importante es esto, ¿no? O sea, el ser un discípulo no es nada más con venir a la iglesia. El ser un discípulo no es con traer una Biblia aquí, ahora sí, en el sobaco, andar sobaqueando la Biblia. Eso no es ser un discípulo. Un discípulo es aquel que vive y que permanece en Él. Y para permanecer en Él tenemos que permanecer en, ¿cómo dice? En Cristo. En amor. En amor. Entonces, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Se acuerdan las series que vimos de Conociendo a Dios? Qué bendición, ¿no? Qué padre. Conociendo a Dios. ¿Por qué tenemos que conocer a Dios cada vez más? O sea, ya lo conocemos, pero tenemos que conocerlo cada vez más. ¿Ok? Entonces, yo soy un discípulo de Cristo. ¿Cómo debo de manifestarlo? En amor. En crítica, en murmuración, en rencor, en odio, en división. ¿Así se manifiesta un discípulo? No, eso es lo contrario, ¿verdad? Eso es lo contrario. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? ¿Ustedes son hijos de quién? ¿Por qué? Porque las cosas de su Padre hacen. Y a nosotros, ¿qué nos dice? Ustedes son nacidos ¿de qué? De Dios. De Dios. ¿Por qué? El que es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Las obras que nosotros hacemos son obras manifestadas en amor. ¿Quién invierte su tiempo por ir a visitar a un hermano? Solamente aquel que nace el amor.
¿Quién deja su tiempo? O quién se despoja de, digamos, yo tengo 100 pesos, es lo único que tengo, pero yo veo la necesidad de un hermano, híjole, pues mi necesidad es mucha, pero la de él es más, ahí van. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Así se manifiesta el verdadero discípulo. Vemos la necesidad, vemos el dolor, vemos el sufrimiento, y si no pasa nada en nuestra vida, entonces no hay amor. ¿Ves el dolor? ¿Ves el sufrimiento? ¿Ves la situación que está pasando? ¿Y nada te mueve? Dice que no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿reúno el requisito para ser discípulo de Jesús? Qué importante tema, ¿no? O sea, yo lo estaba leyendo y de hecho anoche estaba terminando unos últimos puntos y me estaba moviendo esto como que wow, o sea, qué importante es el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús no escogía en los discípulos multitudes. El Señor Jesús se enfocaba hacia ciertas personas para escogerlos como discípulos. Pero el Señor Jesús quiere que tú y yo seamos hoy en este día discípulos de Él. Pero nos está diciendo que nos va a costar. Ahora, ¿estamos dispuestos a ser discípulos? O me voy a seguir yo, Nicolás Cordero, me voy a seguir conformando con ser un simpatizante, con ser simplemente un creyente, con que ya recibí la salvación, la vida eterna, ya no estoy esperando la venida de Cristo para irme con Él. ¿O tengo una misión que cumplir? Un discípulo tiene una misión que cumplir, tiene un llamado muy grande, muy fuerte, ¿verdad? Juan 15:8 dice: y en esto es glorificado mi Padre, que lleves mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces también, ¿cómo se define o cómo se conoce a un discípulo de Cristo? Que dice que llevemos, ¿qué? Fruto, mucho fruto. Que llevemos mucho fruto. Cuando uno es discípulo, la forma de glorificar a nuestro Dios, a nuestro Señor, es llevando fruto, ¿verdad? Y dice: y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el fruto? Hay que recordar que el apóstol Pablo nos habla acerca del fruto. Y el primer fruto es en amor, en base del amor. Yo no puedo dar fruto si no hay amor. Y de ahí se deriva lo demás, ¿verdad? Yo no puedo dar fruto si no hay amor, y luego viene lo demás. Si no hay fe, si no hay templanza, si no hay mansedumbre, si no hay ¿qué? Benignidad, ¿qué más? Bondad y mansedumbre, templanza. Entonces son los frutos que nos está hablando, los frutos el fruto del Espíritu es en amor, ¿verdad? Yo voy a dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque todo se deriva en amor, en entrega. Si en mi vida no hay entrega, no va a haber fruto. Entrega, definición, amor. Y de ahí se deriva todo lo demás. Si no hay amor, no voy a tener fe. Si no hay amor, no voy a tener templanza. Si no hay amor, o sea, y de ahí se define todo. Entonces, esta es la forma de que yo voy a glorificar a mi Padre, a mi Señor. Esto va a definir a un discípulo.
¿Simpatizante? No, ¿verdad? A un creyente, a un discípulo. El discípulo es el que lleva fruto. El discípulo es el que no se conforma. El discípulo es el que quiere ir por más. El discípulo es el que quiere parecerse cada vez más a Jesús. Jesús nunca se conformó, Jesús siempre fue por más. Jesús no se quedó ahí sentado, sin hacer nada, con los brazos cruzados. Jesús se levantaba muy temprano, iba con el Padre, oraba, recibía la instrucción y luego vivía lo que el Padre le decía que hiciera. De esa misma manera, tú y yo tenemos que vivir nuestra vida de discípulo. El creyente ya cree. El simpatizante pues vino y se fue, ¿verdad? Como cuando alguien le invitan a una fiesta, vas a la fiesta, no, pues ya nomás comemos y nos vamos. Así es, viene, recibe el alimento y se va. ¿Le hizo provecho? No. Recibió la palabra, vino al banquete, comió y se fue, pero ¿le hizo provecho? No. Comió, a lo mejor ni disfrutó, a lo mejor ni le agarró sabor a la comida. Vino, comió y se fue. Entonces, así es. El discípulo es el que lleva mucho fruto. Segunda de Timoteo 3:12 dice también, aquí nos está hablando de algo muy, muy importante, de algo muy, muy importante. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso digo, no es fácil ser un discípulo. ¿Qué es vivir piadosamente? Piadosamente es participar de los padecimientos de Cristo Jesús. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Estás dispuesto a pasar persecución? Porque cualquier cosa nos aterra, ¿eh? Cualquier cosa nos lleva al miedo ahorita. Estamos viviendo una situación muy difícil en estos tiempos. Pero ¿estamos preparados para una persecución como cristianos? ¿Como discípulos de Cristo? Los días son tremendos. Yo escuchaba un testimonio de un misionero en Corea del Norte y ve la situación como está muy, muy fuerte por allá, muy, muy difícil, muy cruel para los que creen en Cristo Jesús, para los seguidores, para los discípulos, vaya, realmente para un discípulo. ¿Por qué? Porque su vida está de por medio. O sea, es jugarte la vida el decir que tú eres un discípulo de Cristo. No es cualquier cosa. O sea, tu vida va de por medio. O sea, tú dices, yo soy cristiano, yo soy un discípulo de Cristo, y tú sabes que vas a morir, que te van a llevar a la cárcel, que vas a ser preso, que te van a golpear. Pero nosotros, dice ahí en 2 Timoteo 3:12, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso dice el título al último, lo que cuesta seguir a Cristo, persecución. Una persecución no hemos vivido, a veces no la imaginamos porque vemos películas, cómo es una persecución,
hacia los cristianos en otros países, en Irán, en Rusia, en muchos países donde está prohibido hablar de Jesús. Pero es otra característica de un discípulo. El discípulo va a estar dispuesto a padecer persecución, a vivir una vida piadosa, a participar de los padecimientos de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, podemos ver el ejemplo de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por eso él se atreve a escribir esto que te acabo de leer. ¿Por qué? Porque él lo vivió. Porque él decidió en su vida vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, ser partícipe de los padecimientos de Cristo Jesús y de vivir tribulación. Podemos ver en las cartas del apóstol Pablo todo lo que padeció Pablo, todo lo que sufrió, lo que padeció. Pero más sin embargo, así, porque a veces pensamos que el vivir en Cristo nos va a ir como en feria siempre, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo vivió una vida plena en Cristo Jesús. Una vida rica, abundantemente. Porque dice el apóstol Pablo, dice que ya fuimos bendecidos con todas las bendiciones en Cristo Jesús. Él vivió una vida plena. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de una paz en el corazón, de una felicidad en su corazón, de una pasión en su corazón que dice, sé vivir con dinero, sin dinero, humildemente, sé vivir, pero estoy conforme. ¿Por qué? Porque tengo lo mejor, tengo a mi Señor Jesús. He recibido la salvación, sí, pero no me he conformado con recibir la salvación. Yo quiero ir más allá, yo me quiero parecer a mi Señor. Yo quiero ser obediente a mi Señor, quiero permanecer en su palabra, quiero permanecer en su amor y quiero hacer lo que Él hizo. En la semana fui a visitar a una hermanita. Y yo le decía esta palabra: mientras tengamos vida, tenemos una misión muy importante que cumplir. Nuestra hermana, yo creo que nos está viendo. Ella está cuidando a su esposo. Un saludo. Y ella entendió muy bien su misión que tiene. Su ministerio. El estar ahí con su esposo. Eso es ser discípulo. Dar su vida por la persona amada. Dar su tiempo por la persona amada. Me dice, no he salido a vender. No he salido. Ya tengo tantos días que no he salido. Por estar cuidando a la persona amada. Dar su tiempo. Sacrificar su economía. Pero dar su vida por la persona que ama. Su tiempo. Padecer sufrimientos, persecución. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo ya he vencido al mundo. Vamos a tener aflicción. Vamos a padecer persecución, pero dice el Señor Jesús, nos da una promesa que vamos a tener paz. En medio de la tormenta, en medio de la prueba, de la situación difícil de ser discípulo, dice que vamos a tener paz. Dice, y confía, vamos a tener la confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo. Porque Él ya venció todo. Todo esto es pasajero. Todo esto se va a acabar.
es materia. Si yo ya he vencido todo esto, confía. Va a haber todo esto en nuestras vidas, pero Él va a traer paz a nuestra vida, va a traer esa confianza. Por eso el Señor Jesús dice que permanezcamos en Él. ¿Para qué? Para tener paz, para tener esa confianza en Jesús. Un verdadero discípulo, eso es lo que va a tener en Cristo Jesús. Vamos a tener paz en medio de la aflicción, pero vamos a confiar en Cristo Jesús. No nos vamos a quedar llorando, sufriendo toda nuestra vida. Es que soy cristiano y me tocó sufrir. No. El apóstol Pablo, con un gozo, estaba terminando su carrera, y con ese gozo dice: yo ya he terminado mi carrera y he ganado. Con gozo. ¿Por qué? Porque él entendió que él era un discípulo de Cristo desde que tuvo su encuentro con Cristo hasta terminar. Terminó su misión. Qué importante y qué... Por eso, híjole, qué rico es venir a la iglesia, qué rico es conectarnos, estar escuchando la palabra. El escuchar la voz de nuestro Señor, el decir: sí se puede, Cristo pudo, yo también voy a poder. Cristo no miró las circunstancias, yo tampoco las voy a mirar. Eso es ser un discípulo. No basta con ser un creyente, que no nos baste con ser unos simpatizantes nada más, sino tenemos que ir más allá, tenemos que darlo todo por nuestro Señor. Pero fíjate, algo muy importante, que Jesús nos dice ahí en el versículo que leímos al inicio, en Lucas 14, en el 26 al 27, algo muy importante que nuestro Señor Jesucristo nos dice, que nos habla acerca de lo que amamos, de nuestros apegos. Y dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús no nomás nos dice: sígueme y todo va a ser bonito. No, dice aborrecer, amar más. Y luego dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Son tres cosas que Jesús nos habla aquí muy importantes. Nos habla acerca de nuestra familia, de nuestra vida y de lo que poseemos, ¿verdad? Nos está hablando de tres cosas muy importantes en nuestra vida. Tres cosas que pueden impedir ser un discípulo de Jesús, ¿verdad? Nuestra familia, lo que poseemos y nuestra propia vida. Son tres cosas que nos pueden impedir y que pueden ser un impedimento para seguir a Jesús, para seguir las pisadas de Jesús. A ver, porque a veces podemos hablar acerca de, no, hermano, es que el mundo, ¿verdad? No, aquí Jesús está llegando a algo más duro, está hablando a nuestro corazón, a lo que más amamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más amamos nosotros? Claro, nuestra familia, claro, nuestra propia vida, ¿verdad? Nunca se había valorado tanto la vida como en este momento, ¿verdad? A veces cualquier cosita, híjole, luego dices: ay, pues sí, la situación está muy fea, muy terrible. Pero ahorita le das un valor a la vida tremendo, ¿verdad? Ahorita no es como lo que cantábamos antes, ¿verdad? Aquí en León, Guanajuato, la vida no vale nada. No, sí, dices: no, la vida vale mucho. Ves y dices: híjole,
cada vez más decesos, cada vez ves gente fallecida y te enteras de gente cercana. Dices que no, es que ya fulano ya falleció. Híjole, qué terrible, ¿no? Entonces Jesús está hablando de cosas muy importantes en nuestra vida, cosas que nos pueden ser tropiezo, que pueden impedir el que tú y yo seamos un verdadero discípulo de Jesús. Nuestra familia, mi madre, mi padre, mi esposa, mi hija, pero también mi propia vida. Entonces Jesús está diciendo de esto, ¿verdad? Nos está dando duramente nuestro corazón. ¿Tú estás dispuesto realmente a seguirme, pase lo que pase? Y dices, pero va de por medio de tu familia, dices, caray, no, como que ya no. Pero va de por medio de tu vida, no, pues mejor menos, ¿verdad? Porque que no se metan con tu familia, porque brincas. Que no se metan con tu persona, porque brincas, ¿verdad? Entonces Jesús nos está llevando directamente. En primer lugar, antes que tu familia, estoy yo. Antes que tu propia vida, estoy yo. Y si tú dices, sí, entonces el Señor Jesús te dice, llenas los requisitos para ser mi discípulo. Si no, eres un simpatizante o un creyente nada más. Pero no se queda, Jesús no nomás se queda aquí, sino va más allá. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. El que no lleva su cruz. No es que lleve una cruz aquí colgando, ¿verdad? Por ejemplo, tú ves a la gente y lo ves aquí con sus crucitas y a los artistas, ¿verdad? Con sus cruces, y puede ser algo así como algo de moda. No está hablando de eso. En esos tiempos, el que llevaba la cruz iba a morir. Tú mirabas a alguien cargando una cruz y era sinónimo de muerte. Tú mirabas cargando una cruz, ¿y quién cargaba una cruz? Un sentenciado, un criminal, ¿verdad? Uno que ya no podía estar en la cárcel, uno que ya era, ¿sabes qué? Tú mereces la muerte, tú no mereces ni siquiera estar encarcelado, tú mereces morir. Tú no mereces la vida. Eres un sentenciado a muerte. Fíjate, entonces, un discípulo de Jesús es un sentenciado a muerte. Porque el que lleva su cruz es porque va a morir. ¿Verdad? El apóstol Pablo nos lo dice así. No, perdón. El Señor Jesús. El que no lleva su cruz y viene a mí, el que no lleva su cruz y viene a mí, no puede ser mi discípulo. Porque si yo no muero a mí, a lo que yo soy, a lo que yo deseo, a lo que yo más amo, no puedo ser discípulo de Jesús. Yo tengo que morir cada día. Cada día tengo que tomar mi cruz. Y solamente tomando mi cruz, muriendo diario, puedo ser un discípulo de Jesús. El que no viene a mí, el que lleva su cruz y viene en pos de mí, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Yo no puedo caminar con Jesús y puedo seguir siendo el mismo todos los días. Yo tengo que morir todos los días a mi carne, a mis deseos, a mis apetitos, a mi ego, al yo, a todo tengo que morir todos los días. Porque solamente muriendo me voy a parecer a mi Señor Jesús. No puedes ser mi discípulo. ¿Estás dispuesto a morir a todo esto? ¿Estás dispuesto a poner en segundo lugar
a tus prioridades, a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a dejar tus comodidades, a morir a todo? Entonces, si estás dispuesto así, entonces el Señor Jesús dice, toma tu cruz y entonces sígueme. Ven en pos de mí. Camina conmigo. Eso es ser un discípulo de Jesús. Porque solamente así me voy a parecer a Jesús. Si yo no tomo mi cruz y muero, Jesús tomó su cruz y fue a morir. Si yo no hago eso, yo no me voy a parecer a mi Maestro, a mi Señor, a mi Salvador. Yo no me voy a parecer a Él. Pero un discípulo es el que se parece a, el que imita a. Entonces, yo quiero ser un discípulo de Jesús, tengo que hacer esto. Juan 3:17 dice, ¿por qué no envió Jesús? ¿Por qué no envió Dios a su Hijo? Dice, ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él? Entonces, ya somos salvos. El Señor Jesús envió a su Hijo por nosotros. Entonces nosotros tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, morir todos los días por causa de Él, ¿verdad? Morir a mí mismo, morir a mi comodidad. Entonces Jesús vino a salvarnos. Porque necesitábamos la salvación. ¿La salvación de qué? Del pecado. Entonces Jesús ya nos salvó del pecado. Entonces tenemos que vivir también una vida digna de nuestro Señor Jesucristo. Morir al pecado, ¿verdad? Entonces, fíjate, acompáñame a Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, dice que separados de mí, nada puedes hacer. El separarme de Jesús me va a llevar a la muerte, me va a llevar al pecado, me va a llevar a la separación. Entonces, un discípulo tiene que estar continuamente muriendo a Él, a sus deleites, a sus apetitos, a todo. ¿Por qué? Porque Él ya nos salvó, ya nos perdonó, ya nos rescató. Entonces nosotros todos los días tenemos que ir con nuestro Señor Jesús a pedir perdón, a arrepentirnos, a vivir una vida como el Señor Jesús quiere que la vivamos. Dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre, en el unigénito de Dios. Dice, pero aquel que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque Jesús, dice, no es que Jesús lo haya condenado, sino que su propio pecado ya lo condenó y es culpable y merece la muerte. Pero la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo para salvarnos. Si tú y yo, si nosotros rechazamos y preferimos lo que Jesús hizo por nosotros y decidimos vivir en las tinieblas, o sea, en el pecado, el vivir en nuestras malas obras, el costo es terrible, el costo es imposible de pagar, el costo es una separación de Dios en la eternidad. Pero si tú y yo venimos a Él, tenemos la salvación. Pero debemos considerar que si tú y yo venimos, también
también a Cristo, fíjate lo que dice Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Primero acerca de la familia, lo más apreciado, ¿verdad? Nos está hablando aquí. De pronto Jesús nos hace una demanda. Si no aborreces a tu esposa, a tu hija, no puedes ser mi discípulo. De repente suena muy fuerte. ¿Cómo aborrecer? O sea, ¿cómo aborrecer? Y hay un pasaje paralelo en Juan 10:37. Dice, el que no ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo e hija es más, hijo a mi hija, más que a mí no es digno de mí. En este pasaje paralelo me explica que es lo que se refiere Jesús con aborrecer. No está diciendo con hacer algún daño a nuestros hijos, no se está refiriendo a eso, a nuestra esposa. Cuando tú y yo venimos a Jesús, tú y yo nos convertimos en el mejor padre, en el mejor esposo, en el mejor hijo o hija. Eso es lo que se espera en venir a Cristo. Cuando tú y yo morimos, cuando tú y yo ponemos en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, antes que a mi esposa, antes que a mis hijos, entonces así, solamente así, me voy a convertir en el mejor padre y en el mejor hijo o en el mejor esposo. Cuando yo pongo en primer lugar a mi Señor Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere? En que mi esposa y mi hija no estén por encima de Jesús. Así Jesús está demandando más amor para Él, porque tengo que el que tengo para mi familia, y eso no es odiar a mi familia. Si yo tengo más amor por Él, Jesús está demandando más amor para Él. Y yo le tengo que enseñar a mi familia, yo le tengo que enseñar a mi esposa, le tengo que enseñar a mi hija. Yo le tengo que enseñar a ellas, que antes que ellas está Jesús. Que antes que obedecer a mi esposa, tengo que obedecer a mi Señor Jesús. Que antes de dedicarle tiempo a mi esposa y antes de dedicarle tiempo, que claro que les tengo que dedicar tiempo, pero antes el tiempo se lo tengo que dedicar a mi Señor Jesús. Porque yo soy discípulo de Jesús, no soy discípulo de Él. Entonces, ni de mía. Entonces, en primer lugar está mi Señor Jesús. Y yo le tengo que enseñar a ellas de quién es primero en mi vida. ¿Ok? Entonces, yo les tengo que enseñar a ellas quién es mi Señor Jesús. Tengo que morir a mí, ¿verdad? No tiene que haber separación en mi vida. Tengo que estar constantemente en Cristo Jesús. No me puedo separar, dice el Señor Jesús, porque separado de mí nada puedes hacer. Y cuando nos separamos, ¿qué hacemos? Puras barbaridades, puras tonterías. Y luego después andamos llorando, ¿verdad? Por eso dice, no te separes de mí. Y una de las formas de separarnos de nuestro Señor Jesús es hacer las cosas por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Y eso nos lleva a caer en pecado. Nos separamos. El pecado es separación, el pecado es muerte. Nos separamos. Entonces, tenemos que estar
estar con Cristo Jesús. Dice Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Ya lo vimos. Dice, tome su cruz cada día y sígame. No es, yo tomé la cruz hace 20 y tantos años y seguí a Jesús, ¿verdad? Y no, dice cada día. Cada día es morir. Cada día es dar mi vida por Jesús. Cada día. Dice Gálatas 2:20, fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, son palabras de un simpatizante, de un creyente, de un discípulo, de uno que no se quedó con ser creyente nada más, que tuvo un encuentro con Jesús y creyó, no, sino que fue más allá. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, le dijo Señor, amo. Dueño, así le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo dijo el apóstol Pablo, un discípulo de Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él lo entendió muy bien que era un discípulo. Por eso dice lo que cuesta seguir a Jesús. Él se negó a sí mismo. Él entregó todo por él. No se reservó nada, no se guardó nada, no se quedó con nada. Él entregó su vida totalmente a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea, ya no vivo yo. El apóstol Pablo ya no era Saulo. Él ya había quedado atrás. Dice, ahora lo que yo vivo, lo vivo en Cristo Jesús. Mi vida le pertenece a Jesús. Soy discípulo de Jesús y mi vida le pertenece a Él. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Amó, definición, entrega, ¿verdad? Entonces, una de las características del discípulo, amar, ¿verdad? Dice, el cual me amó. ¿Por qué? Y se entregó a sí mismo, porque si no lo hubiera amado no se hubiera entregado, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién era el apóstol Pablo? Perseguidor de la iglesia, enemigo de la iglesia. Él se consideraba enemigo de Cristo, ¿verdad? Y aún así, dice, y se entregó así por mí, por amor, ¿verdad? Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Vuestro culto racional. Dice, no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego dice, en el 12, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentes tu cuerpo. Que presentes tu carne. Que presentes todo tu ser
delante de él en sacrificio vivo, lo que más amas. Dice que el que amas más su vida no puede ser sus discípulos. Por eso él dice, entrega tu cuerpo, entrega todo tu ser. Todo lo que eres, entrégalo en un sacrificio vivo. Entrégalo todo, no te quedes con nada. Dalo todo. Todo lo que tú eres, entrégalo, dalo en un sacrificio vivo. Santo, apartado, consagrado, agradable a Dios, porque dice que es vuestro culto racional. Dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a este siglo, no te conformes a lo que ves, no te conformes a lo que escuchas, no te conformes a nada, no te conformes a las palabras bonitas que tú quieres escuchar, no te conformes a eso, porque un discípulo va a ser confrontado cada día. Y lo que menos nos gusta es que nos confronten. Lo que menos nos gusta es que nos exhorten. Y la palabra de Dios nos exhorta. Nos llama a vivir una vida apartada y consagrada para Dios. Aquí nos lo dice. Y a veces no nos gusta. A veces nos gusta que nos digan palabras bonitas, ¿no? Nos gusta que las mujeres digan, tú eres una princesa de Dios. Sí les gusta, claro. Pero cuando viene la palabra dice que es como la palabra de Dios, como espada, que penetra, que duele, que llega donde tiene que llegar, donde tiene que hacer efecto. A veces, híjoles, ahí nos duele, porque cuando la palabra entra, hay dolor a nuestra vida. Cuando tiene que quitar algo que no le agrada a nuestro Señor. Dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para un discípulo de Cristo. Cuesta ser discípulo de Cristo. Por eso dice ahí lo que cuesta seguir a Cristo, lo que nos va a costar ser discípulos de Cristo. No nos va a costar no nada más con que, es domingo, me voy a levantar temprano y voy a la iglesia. Es domingo, me voy a conectar al internet. O sea, va más allá. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por amor a mí. Lucas 24, 28, fíjate lo que dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí nos está hablando, lo que vimos al inicio, nos está hablando de alguien que va a edificar una torre. Nos está hablando de alguien que primero ve y calcula lo que se va a necesitar, lo que va a ocupar, si va a poder empezar y va a poder terminar. Yo les decía a los jóvenes hace 8 días, estábamos hablando, les decía de unas torres. Bueno, una ya la tumbaron, que está aquí donde está el monumento a la madre. La hicieron, ahí quedó por muchos años hasta que la tumbaron. Hay otra aquí en la Andrade, una torre que iba a ser una torre médica, y quedó ahí, inconclusa. Entonces, el Señor Jesús, cuando habla acerca de esto, está hablando de lo que cuesta seguir a Cristo, ¿verdad? Es el contexto. Y le está hablando, les está diciendo que hagan cálculos, si van a poder, si están dispuestos,
si van a poder con el paquete. Porque dice que después pueden venir y te pueden hacer burla que empezaste y no terminaste. Hacer escarnio, hacer burla. Empezaste y no terminaste. Dijiste, sí, yo le entro. Y no continuaste, no seguiste. Porque te iba a costar. El edificar no es cualquier cosa. El edificar es invertir tiempo, invertir dinero, invertir esfuerzo, tiempo. No te vas a poner un día y vas a construir un edificio en un día y no te va a costar nada, no te va a costar, te va a causar dolor, vas a estar agotado. Entonces, por eso el Señor Jesús les dice, miren, el contexto habla acerca de seguir a Cristo. ¿Estás seguro que vas a empezar y vas a terminar? Pon atención, haz cálculos, ve, checa. ¿Puedes con el paquete? En el inicio les dice, ¿estás seguro que vas a dejar a tu padre, a tu familia, a todo por mí? Y luego después se continúa con esto. Y luego después continúa y les habla acerca de una guerra, ¿no? Les está hablando acerca de una batalla. Les está diciendo que va a venir un ejército con 20,000 y tú solamente tienes 10,000. Y si estás dispuesto que vas a vencer, que vas a ganar la batalla, o manda una comitiva de paz y llega a un acuerdo, ¿verdad? Porque si no, no vamos a haber pérdidas. Entonces, hay algo que es que se puede planear, pero es algo pero también puede ser algo que es inminente. La guerra es inminente. La guerra va a llegar. Nosotros vamos a tener guerras en nuestra vida, vamos a tener luchas en nuestra vida, pero también vamos a poder planificar algo. ¿Podemos con el paquete de ser seguidor de Cristo, de ser discípulo? ¿O nada más me quedo como creyente, o nada más me quedo como simpatizante? ¿Puedo? Entonces Jesús nos está diciendo algo muy, muy importante aquí. Entonces, dice Lucas 14:30, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es renunciar a todo lo que tú y yo poseemos para poder ser discípulos de Cristo. El apóstol Pablo, ya concluyo. El apóstol Pablo, cuando tuvo su entrega tuvo un encuentro con el Señor Jesús y entregó su vida al Señor Jesús, él tenía mucho que perder. Pero más sin embargo dijo, yo doy todo. Yo dejo todo por Jesús. Un discípulo es el que está dispuesto a dejarlo todo. Tenía un estilo de vida excepcional. Un estilo de vida, pues bien, era reconocido, era admirado. Era admirado, era reconocido. Él no era cualquier persona, era un hombre que tenía celo, un hombre celoso. Fíjate cómo nos lo dice aquí en Filipenses 3:4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa
que tiene de qué confiar en la carne, fíjate, dice el apóstol Pablo, yo más. Y va a decir el por qué. Va a decir por qué. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Y luego dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Si alguno tenía credenciales, si alguno tenía algo en qué exaltarse, era el apóstol Pablo. Tenía títulos. En lo que él hacía era excelente. Él tenía todo. Y luego fíjate, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, todo, por cuanto todas estas cosas, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Un discípulo excepcional. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Dejar todo, despojarte de todo. Dice, por amor a Cristo. Un discípulo por amor a Cristo deja todo. Él dejó sus reconocimientos, dejó su título, dejó todo lo que él era. Se despojó de todo. Dice, por amor a Cristo. El amor más grande que puede haber en nuestras vidas y en nuestros corazones. Aún más que el amor de mi esposa y el amor de mis hijos, que el amor a mi trabajo, que el amor a todo. El amor a Cristo. Porque si yo no amo más a Cristo, yo no voy a amar a mi esposa y a mi hija como debo de amarlas. Para ser el mejor padre y para ser el mejor esposo, ¿cómo se los voy a demostrar? Amando primeramente a Jesús. Ser un discípulo de Jesús. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cuanto lo he hecho por cuanto lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo se despojó de todo. Todo lo tengo por basura. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¡Wow! Mi Señor, qué palabra tan hermosa, ¿no? Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. O sea, por el amor a Cristo lo he perdido todo. Porque por el amor de Cristo yo lo pongo y lo tengo todo por basura. Una versión dice por estiércol. O sea, no sirve. Es desecho. Para ganar a Cristo. Un discípulo. En toda la línea. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios en la fe. Y dice el 12, dice, no que ya lo haya alcanzado, ya, ni que haya sido perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. O sea, cada vez, cada día, estar cada día constantes para ser
por lo que tú y yo fuimos llamados, para ser discípulos de Cristo. Es estar cada día caminando en Cristo, cada día siguiendo sus pisadas, cada día siguiendo su ejemplo, cada día escuchando y obedeciendo su voz, su instrucción. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, por la cual la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, voy detrás de Él. Yo estoy dispuesto a eso, a participar de sus padecimientos, a ser semejante a Él. Él me dijo, sígueme, y yo voy detrás. Él me dijo, toma tu cruz, y la he tomado. Voy detrás de Él, voy a morir a mí mismo, siguiendo sus pisadas, y voy a permanecer en Él. Simpatizante, creyente y un discípulo. Tenemos una gran misión y una gran comisión. La gran comisión se la dio ¿a quién? A sus discípulos. Ir y hacer discípulos. Para ser discípulos yo tengo que ser un discípulo primeramente. ¿Quieren los requisitos para seguir a Jesús? Para ser un verdadero discípulo. Mis hermanos, yo los animo a que tomemos nuestra cruz. Yo los animo a que amemos más a Cristo antes que a cualquier persona. Aún las personas que más amamos. Tenemos que amar más a nuestro Señor. Yo los animo a que demos nuestra propia vida a Jesús. Y cuando digo nuestra propia vida, estoy hablando de nuestro tiempo, de todo, de nuestros apegos, de lo que amamos. Si yo amo más mi propia vida, no puedo ser discípulo de Jesús. Al terminar este pasaje habla acerca de la sal, que sí que seamos la sal. Cuando la sal pierde su sabor, se hace insípido, ya no sirve para nada, es arrojada, tirada. El Señor Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, pero somos la sal de la tierra. Y estas palabras no se las dijo a las multitudes, estas palabras se las dijo a los discípulos. ¿Cuándo se las dijo? En las bienaventuranzas. Yo quiero ser luz. Un discípulo es luz del mundo. Un discípulo es la sal de la tierra. La sal sirve para perseverar. Tú y yo tenemos que preservar la humanidad, la tierra. ¿Cómo? Hablándole de Cristo, de mi Señor, a quien yo sigo, a quien yo imito. Si yo no imito a Jesús, voy a perder mi sabor. No voy a preservar. No voy a tener sazón, no voy a tener sal. Esa palabra que es sazonada con sal, que da vida, que preserva la humanidad para salvación de vida eterna. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y muchas gracias. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.